Interesantemente, podemos encontrar de que en el Internet hay diversas opiniones sobre la vida y obra de Pablo, conocido también como Saulo de Tarso o como para algunos otros grupos independientes, Rav Shaul, Rabino Saulo. Algunos lo conocen como un apóstol mentiroso, para otros como un héroe y para otros grupos como un rabino. El objetivo en este video es presentar herramientas e información que te permitan tomar una perspectiva objetiva alejándonos de nuestros propios prejuicios. Para ello es necesario exponer la siguiente base. ¿Cuál es el objetivo de la aparición de Pablo en escena cuando aparentemente Jesús o Yeshua ya había seleccionado a sus 12 discípulos? En Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19 vemos donde Jesús escoge a sus 12 discípulos y los menciona a cada uno por nombre, incluyendo aún ahí a Judas Iscariote, quien todos sabemos después le traicionó. En Lucas capítulo 22 versículo 30 dice así: Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entre esas 12 tribus evidentemente está la tribu de Efraín, en la cual muchos mesiánicos o netzaritas justifican todas sus teorías. ¿Cuál era entonces el objetivo de seleccionar a estos 12 discípulos con tal cargo tan específico como acabamos de leer en Lucas y llegar a pensar ahora de que el mensaje a las naciones o para los gentiles lo debería de traer alguien fuera del grupo de selección? Quizás Jesús o Yeshua no tenía en claro cómo debería de llevar su plan de salvación, ya que dentro de la elección de sus 12 tengamos en cuenta de que tuvo que venir un cambio de Judas, luego con Matías y ahora un cambio aún más fuerte. Ninguno de los 12 eran capaz de llevar su mensaje a los gentiles. Muchos grupos mesiánicos llegan al extremo en sugerir que los 12 elegidos, los 12 discípulos, no tuvieron una relación directa o estrecha con su maestro, pero que en cambio con Pablo sí hubo un encuentro más directo y por ende es quien termina a cargo de escribir y enseñar lo propuesto por Jesús. Ningún otro apóstol escribió más que Pablo, cuando ni siquiera este personaje llegó a conocer a Jesús cara a cara. Deberíamos entonces de deducir que Jesús fracasó con sus 12 discípulos o se burló de ellos, ya que cuando llama a Pablo, éste tiene fuertes enfrentamientos con Pedro y los otros discípulos. Pablo, si era llamado a los gentiles, ¿por qué fue echado y golpeado por algunos judíos? ¿Acaso el justificar su llamado hacia los gentiles corresponde más a su fracaso de tratar de convertir a los judíos? En definitiva, la aparición en escena de Pablo parece poner en mayores dificultades a Yeshua y su elección de los 12 que quizás un real aporte positivo a lo que supuestamente traería el Mesías judío. Continuando con nuestro tema central en este video, el cual corresponde al personaje de Pablo, es importante resaltar o tener en cuenta la siguiente información suministrada por los historiadores, los cuales son los que a la final nos regalan un panorama un tanto más real y objetivo de los hechos. Es conocido en el medio académico de que los escritos de Pablo anteceden a los evangelios. Lo extraño entonces es: ¿por qué los evangelios no hacen mención directa de la vida de Pablo? ¿Por qué tampoco los evangelios no usan referencias tan importantes como las que Pablo hace en una de sus cartas, como es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, donde dice: luego de que Jesús o Yeshua resucitara, dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Este dato
hubiera sido súper importante en la narración de la resurrección de Jesús dentro de cualquiera de los cuatro evangelios. La pregunta es, ¿cómo no aparece en ninguno de ellos? ¿Era acaso de que esta tradición oral de estas 500 personas o lo que Pablo había comentado en sus cartas no fuera creída o aceptada por todos o por quizás la gran mayoría? Muy probablemente una de las respuestas podría ser de que este personaje, Pablo, no era tan creíble en su época. Suena hasta un tanto incoherente hacer este comentario teniendo en cuenta que gracias al estratega de Pablo, el cristianismo resultó ser siendo posteriormente la religión del Imperio Romano. Pero veamos si el mismo Pablo consideraba la opción de tener mala fama en su época como algo posible. En las siguientes citas bíblicas extraídas de los mismos escritos de Pablo podemos ver un tanto la respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 1, inicia así: verdad digo, en Cristo no miento. Gálatas capítulo 1, versículo 20, en esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 7, digo verdad en Cristo, no miento. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 31, el Dios y Padre nuestro Señor, que no miento. Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 19 al 22, vemos cuál era la real postura de Pablo frente a los gentiles e incluimos también aquí frente al judío, lo cual también resalta entonces de que su ministerio no era tan único o especial para los gentiles. De esta manera podemos ver entonces de que esto ejerce un peso mayor sobre el fracaso que Jesús entonces tuvo con los 12 discípulos, ya que Pablo decía bien claro, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Me he hecho bajo los que no están bajo la ley como para ganarlos. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos se salve a algunos. Entonces aquí el llamado a los gentiles pareciera no ser algo exclusivo de Pablo. Ahora miremos en detalle lo que fue el proceso de conversión de Pablo. Tenemos que tener en cuenta primeramente de que para Pablo su conversión pareciera no ser algo importante, ya que dentro de sus propias cartas él nunca lo describió hasta que venimos a llegar a Hechos de los Apóstoles, el cual todos sabemos fue escrito por Lucas, lo cual la misma Iglesia Católica lo argumenta y los historiadores también lo confirman. Analicemos entonces qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles respecto a la conversión de Pablo. Para ello debemos de saber de antemano de que extrañamente hay 3 pasajes que lo narran. Y es un tanto también gracioso de que, siendo el mismo autor, lo narre en 3 ocasiones diferentes y aún así cambie ciertos aspectos de la historia. Tengamos en cuenta de que no estamos comparando lo que dijo Mateo con lo que dijo Marcos y Lucas y Juan. Vamos a comparar lo que un mismo autor escribió sobre un mismo proceso de conversión. Y también vamos a detallar cómo en partes de este relato de conversión pasamos de una narración de primera persona a una tercera persona. Es bastante peculiar, pero veamos. Partamos entonces de la confirmación de uno de los recientes comentarios. Vemos aquí como en Hechos capítulo 9 iniciamos con un relato de una tercera persona. Dice, mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero en Hechos capítulos 22, versículos del 6 al 9, ya es una narración en primera persona. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, es un tanto extraño, pero es lo que tenemos sobre la mesa para venir a estudiar el caso de la conversión de Pablo. Quizás para muchos es un tema que puede ser indiferente, pero tengamos en cuenta algo sumamente importante, y es que si no entendemos o no llegamos a creer por alguna razón dentro de lo que es esta aparente conversión de Pablo,
todo lo que parte después de este momento viene a ser en vano, ya que este es el principio, el origen de todo lo que después posteriormente viene a experimentar Pablo, a enseñar y a escribir posteriormente dentro del Nuevo Testamento. Tengamos en cuenta de que estamos hablando de un personaje quien se le atribuye más de la mitad de lo que corresponde el Nuevo Testamento y el promotor de una nueva religión para el Imperio Romano. Vamos entonces como Lucas, dentro de Hechos de los Apóstoles, nos entrega estas tres versiones. Es evidente de que hay una gran similitud entre varias de ellas, pero tengamos también en cuenta el aspecto crítico de esta situación, ya que, como todos sabemos, muchas otras religiones se formaron bajo la primicia de una sola persona, quien escuchó la voz de Dios, quien tuvo la visión de Dios o quien recibió la profecía de Dios. Veamos entonces de que dentro de estas tres versiones, el objetivo ideal sería entonces de que hubiesen testigos que acompañaron a Pablo dentro de este evento. Veamos si realmente dentro de la descripción de cada una de estas versiones nos da la noción o tranquilidad de que realmente contamos con testigos o evidencia más allá de la creencia de un solo testimonio. Analicemos entonces. Ya sabemos de la gran similitud en ciertas de las palabras y descripciones de la conversión. Lo que más nos va a importar entonces es saber si los testigos fueron conscientes o no de tal evento. Si vamos entonces a Hechos capítulo 9, versículos de 3 al 7, miraremos entonces el versículo 7. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Perfecto. Aquí al menos diríamos que oyeron la voz y entonces escucharon de que el Señor dijo acá, cuando Pablo le pregunta ¿qué quieres que yo haga? Él le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta este punto diríamos perfecto. Oyeron la voz, no vieron a nadie, pero al menos fueron testigos con audio de lo que ahí se dijo. Ahora, si vamos a Hechos capítulo 22 versículos del 6 al 9, en donde aquí ya se habla en primera persona, extrañamente, porque vemos que fue un libro que escribió Lucas, aquí extrañamente dice en el versículo 9, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Wow. Ok, en el versículo anterior estos no vieron nada. Sí escucharon, pero no vieron nada. Aquí dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¡Wow! ¡Qué desgracia! O sea, qué triste. Porque hasta este momento, al menos los testigos que teníamos sobre la mesa habían escuchado y pensábamos de que habían entendido el mensaje. Aquí vemos de que la versión dada por la primera persona, aparentemente Pablo, viene a contradecir un tanto la anterior. Aquí vieron a la verdad, aquí no vieron nada. Aquí escucharon, pero aquí escucharon y no entendieron. O sea, prácticamente esta anula esta y sencillamente para este momento no tenemos testigos. Si vamos ahora a Hechos capítulo 26, versículo del 13 al 14, la otra descripción es tal cual. Pero aquí no se hace mención alguna de los que estaban con él. No sabemos si vieron a la verdad la luz, como dijo Pablo, o si oyeron la voz de la verdad, como dijo previo Lucas. Prácticamente, en conclusión, ¿vieron o no vieron? Escucharon, pero no entendieron. Si llevamos esto a una corte de justicia, estos, los acompañantes de Pablo, serían los peores testigos traídos al estrado en la historia de la humanidad. Este momento preciso de conversión es algo de la misma manera como fue en su momento Mahoma, Joseph Smith, la creación del budismo. Todo partió de una sola persona. Entonces aquí, prácticamente, en esta conversión, no tenemos testigos, por más de que aparentemente habían acompañantes, como quien dice, para simular toda esta conversión.
y poner aparentes testigos que a la final ni vieron ni escucharon, y si escucharon no entendieron. A la final, si lo ponemos en el peso de una balanza real, no tenemos absolutamente nada, sino únicamente la confesión y credibilidad en Pablo de que esto fue así. Asimismo como se presentó Mahoma a su pueblo, como Joseph Smith tradujo las tablas y las presentó a sus seguidores. De la misma manera Pablo arranca su carta en Gálatas diciendo: apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Con una conversión de estas y un arranque de discurso de esta manera, ahora podemos entender por qué Pablo no gozó de la aceptación entre los judíos como sí pasó con los gentiles. Si a esto le sumamos su gran virtud en alterar, cambiar las escrituras, bien sea omitiendo palabras o cambiando palabras del Antiguo Testamento, mejor llamado la Torá, como por ejemplo lo podemos encontrar en Romanos capítulo 11, 26, dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ya sabemos que cuando dice como está escrito se refiere al Antiguo Testamento, a la Torá. Dice, según Pablo, en la Torá dice: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Es cierto eso? Veamos la referencia que los mismos Nuevos Testamentos dan, en donde muestran de dónde aparentemente sale esa idea. La referencia nos lleva a Isaías 59:20. Pero Isaías 59:20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Dios. No dice que viene de Sión, sino a Sión. Y no es que va a ocurrir algo milagroso que apartará de Jacob la impiedad, sino de aquellos que se volvieran de la iniquidad, dice. Si seguimos, dice Romanos 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Según la Torá, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la fe, es la palabra de fe que predicamos. Pero ¿por qué omitió la otra parte, que es de igual de importancia que lo que ya había dicho? Ya que la parte donde la tomó Pablo está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Sacar esta parte de la Torá es precisamente justificar la incapacidad, según Pablo, que tiene la humanidad para acercarse a Dios por sí mismo. Y si a esto le sumamos ciertas otras interpretaciones extrañas que Pablo tenía de la Torá, ¿cómo es que algunos le llegan a llamar a este personaje Rav Shaul? Pablo en sí nunca habló de las leyes o cómo cumplirlas. Nunca educó a la gente sobre cómo llevar su vida dentro del judaísmo. ¿Bajo qué estudios o comentarios los mesiánicos o netzaritas se basan para calificar a Pablo como un rabino? Muy posiblemente, quizás con el mismo derecho con que estos denominan o se autodenominan algunos como rabinos. Teniendo entonces estos aspectos reales, tangibles de este personaje, ¿qué podrías deducir tú de él? ¿Crees que la excusa de su incapacidad en alcanzar al judío, sacando el argumento de que estos están cegados para que la multitud de los gentiles puedan entrar, es más una excusa barata que una realidad en los planes de Dios? Pídele a Dios directamente que te guíe, pero ante todo pídele que te muestre su verdad y no que te confirme tus prejuicios. Pídele que te guíe a una mejor relación con Él, no a una mejor relación con la tradición que todos cargamos, sino que traiga a tu vida una convicción de su verdad.